Vamos a ver sobre el cálculo del empuje activo por la teoría de Rankine y por Coulomb para este muro envoladizo que estamos observando. Entonces, para calcular el coeficiente de empuje activo por la teoría de Rankine, tenemos dos casos. En este caso estamos observando que mi muro envoladizo, el terreno tiene un ángulo de inclinación de 10 grados. Entonces, la ecuación a utilizar para calcular el coeficiente de empuje activo es esta de aquí, que nos dice que el coeficiente de empuje activo es igual al coseno de alfa, donde alfa es el ángulo de inclinación del terreno, que para este caso es de 10 grados por coseno de alfa menos la raíz de coseno de alfa al cuadrado menos coseno de phi al cuadrado sobre coseno de alfa más la raíz de coseno de alfa al cuadrado menos coseno de phi al cuadrado, donde phi es el ángulo de fricción interna del material de relleno, que para este caso nos han dicho que es de 32 grados. Entonces, para un ángulo de fricción interna del material de relleno de 32 grados y el ángulo de inclinación del terreno de 10 grados para este caso, entonces tengo que el coeficiente de empuje activo es de 0.3210.